Él, un magnate escéptico, dudaba de conexiones profundas. Ella, una joven barista fluida en LSM, lengua de señas mexicana, y con una empatía poco común. En un café, Diego la observa traducir para un sordo, calmando la situación. Impactado, él ve la belleza de sus gestos y la pureza de su alma. El CEO se enamora de su alma gentil. Antes de empezar la historia, déjanos un comentario y dinos desde qué ciudad nos ves. Disfruta de la historia. El sol de invierno en la Ciudad de México se filtraba a través de los enormes ventanales del piso 40, creando sombras largas sobre la oficina impecable de Diego Castellani. A los 40 años, había construido un imperio que comenzó en un pequeño departamento en la colonia Roma y ahora se extendía por 3 continentes. Sus manos recorrían la tablet con la misma precisión que un pianista tocando una sonata compleja, analizando informes financieros que decidirían el destino de miles de empleos. Castellani Tech no era solo una empresa de desarrollo de software, era su vida, su identidad, su fortaleza. Cada línea de código aprobada, cada contrato firmado, cada decisión estratégica pasaba por sus ojos críticos. Diego había aprendido temprano que confiar demasiado en las personas era un lujo que hombres como él no podían darse. Su trayectoria estaba pavimentada con relaciones que se revelaron interesadas, amistades que se deshicieron cuando el dinero estaba en juego, y un matrimonio que terminara cuando descubrió que su exesposa estaba más enamorada de su cuenta bancaria que de él. El interfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Señor Castellani, la reunión con los inversionistas japoneses ha sido reprogramada para el jueves, anunció Mariana, su asistente desde hace 8 años, una de las pocas personas en quien aún confiaba. Principalmente porque ella lo conoció antes de la fortuna y nunca pidió nada más allá del salario justo que recibía. Gracias, Mariana. Su voz era controlada, profesional, como siempre. Diego había perfeccionado el arte de mantener distancias seguras de todos, inclusive de sí mismo. Eran casi las 2 de la tarde cuando decidió hacer algo inusual: salir de la oficina a almorzar. Normalmente, Mariana pedía comida japonesa o italiana y él comía mientras revisaba contratos. Pero aquel día, una inquietud inexplicable lo empujaba fuera de su zona de confort. Tal vez fuera el hecho de cumplir 40 años la semana anterior, o tal vez la conversación con su psicólogo que insistía en que él necesitaba reconectar con el mundo real. El elevador lo llevó hasta la planta baja del edificio Castellani, uno de los primeros que había comprado cuando la empresa comenzó a prosperar. En la planta baja funcionaba un pequeño café que atendía a los empleados de las varias oficinas del edificio. Diego nunca había entrado allí. Sabía de su existencia solo por los informes mensuales de facturación del espacio comercial. Café en compañía era un contraste gritante con el ambiente corporativo de los pisos superiores. Plantas colgaban del techo, creando un ambiente acogedor y relajado. El aroma de café recién tostado se mezclaba con el sonido de conversaciones animadas y el ruido de la máquina de espresso. Diego se sintió desubicado en su traje a medida, como un pingüino en medio de un campo de girasoles. Detrás del mostrador, una joven preparaba capuchinos con la destreza de quien había encontrado su vocación. Sus cabellos castaños estaban recogidos en un moño deshecho y ella sonreía genuinamente a cada cliente, como si cada pedido fuera el más importante del día. Diego estimó que ella tuviera cerca de 28 años y había algo en sus movimientos que lo intrigaba. Una ligereza que él no veía hacía mucho tiempo en nadie. ¿Qué le ofrezco hoy?, preguntó ella cuando fue su turno, y Diego percibió que había estado observándola por más tiempo de lo que pretendía. Un café expreso doble, respondió automáticamente. Excelente elección. Nuestros granos son de una finca familiar en Veracruz. El señor va a sentir notas de chocolate amargo y un final cítrico muy sutil. Ella hablaba con entusiasmo genuino.
como si estuviera presentando una obra de arte. Diego pagó y se sentó en una mesa discreta en la esquina, desde donde podía observar el movimiento. Se descubrió estudiando a la barista. Después leyó en la credencial que se llamaba Rafaela y la manera en que ella interactuaba con cada cliente. No era solo profesionalismo. Él veía algo más profundo, una capacidad natural de hacer que las personas se sintieran vistas e importantes. Mientras saboreaba el café, que de hecho era excepcional, Diego presenció una pequeña escena que lo hizo cuestionar todo en lo que creía sobre la naturaleza humana. Un hombre de unos 50 años se acercó al mostrador y comenzó a hacer gestos con las manos, claramente intentando hacer un pedido. La otra empleada, una muchacha más joven, se quedó confusa y comenzó a hablar más alto, como si el volumen fuese a resolver la barrera de comunicación. La situación se estaba volviendo incómoda. Otros clientes comenzaron a mirar a algunos con impaciencia. El hombre sordo parecía frustrado y la joven dependiente estaba claramente en pánico. Fue entonces cuando Rafaela se acercó. Diego observó, fascinado, mientras ella saludaba al hombre con gestos fluidos y elegantes. Sus manos danzaban en el aire con una gracia que transformaba la comunicación en arte. El rostro del hombre se iluminó inmediatamente y él respondió con gestos igualmente expresivos. Rafaela tradujo el pedido, un café con leche y un pan dulce, y continuó conversando con él mientras preparaba la bebida. Lo que más impresionó a Diego no fue solo la fluidez de ella en LSM, sino la naturalidad del gesto. No había dramaticidad, no había búsqueda de reconocimiento. Ella simplemente vio a alguien que necesitaba ayuda y ofreció esa ayuda como si fuese la cosa más obvia del mundo. Cuando el hombre se fue, él hizo un gesto de gratitud que hizo a Rafaela sonreír con una alegría pura que Diego no veía hacía años. «Disculpen las molestias, gente», dijo ella a los clientes que esperaban en la fila, sin parecer en nada perturbada por el incidente. En aquel momento, algo cambió dentro de Diego. Por primera vez en años, él había testimoniado un acto de bondad completamente desinteresado. No había cámaras, no había platea buscando aplausos, no había nada a ganar. Apenas una persona ayudando a otra, porque era la cosa correcta a hacer. Él terminó su café lentamente, incapaz de quitar los ojos de Rafaela. Había una luz en ella que él pensó haber perdido para siempre. La capacidad de ver lo mejor en las personas, de actuar con compasión instintiva, de encontrar alegría en gestos simples. Cuando finalmente se levantó para salir, Diego cargaba consigo más que apenas la memoria de un buen café. Cargaba la primera chispa de esperanza que sentía en mucho tiempo, la posibilidad de que tal vez aún existiesen personas genuinamente buenas en el mundo. Y una de ellas estaba a apenas 40 pisos de distancia de su soledad dorada. Diego no pudo concentrarse por el resto de la tarde. Sentado en su sillón de cuero italiano, con 3 pantallas exhibiendo gráficos de rendimiento e informes de ventas, su mente seguía volviendo a aquel café, a la manera en que Rafaela había transformado un momento de incomodidad en conexión humana, a la sencillez de su gentileza. Por primera vez en años, él salió de la oficina antes de las 9 de la noche. Al día siguiente, Diego encontró una excusa para bajar nuevamente a la planta baja. Esta vez, pidió un café con leche y observó a Rafaela trabajar. Ella saludaba a clientes regulares por el nombre, recordaba preferencias, preguntaba sobre hijos y trabajos. No era solo atención, era cuidado genuino. «Usted es nuevo por aquí, ¿verdad?», preguntó ella cuando llegó su turno. «Ayer fue la primera vez que lo vi. Trabajo en el edificio», respondió Diego, sorprendido por ella haber notado. Estaba acostumbrado a ser invisible en multitudes, protegido por su aura de poder y distanciamiento. «Ah, ¿qué piso?». Los ojos de ella brillaban con curiosidad sincera. «40. Órale, debe tener una vista increíble allá arriba». No había envidia en su voz, apenas admiración genuina. «Yo siempre me pregunto cómo debe ser ver toda la ciudad desde tan alto».
Diego estaba a punto de responder cuando un grupo de ejecutivos que reconoció de reuniones anteriores entró en el café. Instintivamente, él se alejó del mostrador, no queriendo ser visto allí. No por vergüenza del café, sino porque no quería que su presencia allí se volviese asunto de chisme corporativo. Durante el resto de la semana, Diego desarrolló una nueva rutina. Todos los días, a las 2 de la tarde bajaba a tomar café. Poco a poco, comenzó a conversar más con Rafaela. Descubrió que ella había estudiado letras en la UNAM, que trabajaba allí hacía 2 años mientras terminaba un posgrado en educación inclusiva, que los sábados daba clases de LSM en una asociación en la colonia Roma. Mi hermano menor nació sordo, explicó ella un día, cuando Diego preguntó cómo había aprendido la lengua de señas. Crecí viendo cómo el mundo podía ser excluyente con él. Quise ser parte del cambio. A cada conversación, Diego se sentía más intrigado. Rafaela hablaba sobre sus sueños sin amargura por no haberlos alcanzado aún, sobre desafíos sin victimizarse, sobre otras personas con una generosidad que él pensaba haber sido extinguida de la especie humana. Fue en un jueves lluvioso de julio que todo cambió. Diego había bajado por su café habitual cuando encontró el café en estado de caos controlado. Rafaela estaba detrás del mostrador, claramente estresada, atendiendo una fila que se extendía hasta la puerta. La otra empleada había faltado y ella estaba sola en el horario de mayor movimiento. «Disculpen la demora, gente», decía ella para la fila impaciente, intentando mantener la sonrisa mientras operaba 2 máquinas al mismo tiempo. «¿Diego?», observó por algunos minutos, viendo la frustración crecer en los rostros de los clientes. Algunos comenzaron a resmungar, otros a mirar el reloj con irritación. Rafaela estaba claramente sobrecargada, pero continuaba tratando a cada persona con la misma cortesía, incluso cuando un ejecutivo de traje azul reclamó alto sobre la incompetencia del establecimiento. Sin pensarlo 2 veces, Diego se dirigió al mostrador. «¿Puedo ayudar?», preguntó bajito para Rafaela. Ella lo miró sorprendida. «No necesita, gracias. Ya pasará. Yo insisto». Había una determinación en su voz que ella no había escuchado antes. «¿Qué necesito hacer?». Rafaela hesitó por un momento. Después sonrió con una gratitud que calentó algo dentro del pecho de Diego. «¿Podría anotar los pedidos mientras yo preparo?». Y así, el CEO de una empresa multinacional se encontró detrás del mostrador de un café, anotando pedidos en servilletas y descubriendo que no tenía idea de la diferencia entre un macchiato y un mocha. Rafaela lo guiaba con paciencia y humor, riendo gentilmente cuando él confundía azúcar refinada con mascabado. «Café doble con leche de avena y una gota de vainilla», repitió ella un pedido complicado y Diego frunció el ceño intentando memorizar. «Gente, él está haciendo lo mejor que puede», dijo Rafaela para una cliente impaciente, tocando brevemente el brazo de Diego en un gesto de apoyo que lo hizo sentir como si pudiese conquistar el mundo. 40 minutos después, cuando la fila finalmente disminuyó, ellos estaban cubiertos de harina de café y riendo de una broma sobre el arte de hacer espuma de leche. Diego no se acordaba de la última vez que había reído así, libre, genuino, sin calcular las implicaciones de cada gesto. «Muchas gracias», dijo Rafaela, limpiando las manos en el delantal. «Usted salvó mi día. En realidad, salvó mi empleo». «Fue un placer», respondió Diego y percibió que era verdad. Había encontrado una alegría simple en ayudar, en ser útil, de una manera que no involucraba dinero o poder. «Déjeme hacer su café», ofreció ella, «por cuenta de la casa». Mientras ella preparaba su bebida, Diego observó sus manos trabajando con precisión y cariño. Cada movimiento era intencional, cuidadoso. Ella estaba haciendo arte en la leche, creando un pequeño corazón en la espuma. «Listo», dijo ella entregando la taza. «Gracias de verdad. No sé cómo habría logrado sin usted». Cuando sus dedos se tocaron en el intercambio de la taza, Diego sintió una electricidad que no experimentaba hacía años.
No era solo atracción física, era reconocimiento, conexión, la sensación de haber encontrado a alguien que veía el mundo con los mismos ojos que él le gustaría tener. «Rafaela», dijo él sin planear las palabras, «¿le gustaría cenar conmigo mañana?» La pregunta salió antes que él pudiese filtrarla a través de su habitual cautela. Rafaela lo miró sorprendida, y por un momento Diego temió haber interpretado mal las señales, haber confundido gentileza con interés. «¿Yo?» Ella hesitó, y Diego vio un conflicto pasando por sus ojos. «¿Estás seguro?» «Quiero decir, nosotros apenas nos conocemos, y yo soy apenas...» «Usted es extraordinaria», interrumpió él, con una honestidad que lo sorprendió. «Y a mí me gustaría mucho conocerla mejor». Rafaela mordió el labio, claramente dividida entre la voluntad de decir sí y algún tipo de recelo que Diego no conseguía identificar. «Está bien», dijo ella finalmente, con una sonrisa tímida que iluminó todo el rostro. «Pero en algún lugar sencillo, ¿ok? Yo no soy del tipo de restaurante elegante». «Conozco un lugar perfecto», respondió Diego, ya sabiendo exactamente dónde la llevaría. Un pequeño restaurante italiano en la Roma que había descubierto en los tiempos de universidad y nunca más visitara. Cuando él salió del café aquella tarde, Diego cargaba más que una invitación aceptada. Cargaba la primera posibilidad real de conexión genuina que había sentido en más de una década. Y la certeza de que su vida cuidadosamente controlada estaba a punto de cambiar de maneras que él aún ni conseguía imaginar. Mrel, el restaurante La Nonna, quedaba en una calle estrecha de la Roma, escondido entre una mercería y un taller mecánico. Diego llegó primero, escogiendo una mesa discreta en el fondo del salón. Sus manos temblaban ligeramente, algo que no acontecía ni en las reuniones más tensas con inversionistas. Él había pasado la mañana entera escogiendo ropa, optando finalmente por una camisa social azul clara y pantalones vaqueros, en el intento de parecer menos intimidante. Cuando Rafaela apareció en la puerta, buscándolo con los ojos, Diego sintió el aire escapar de los pulmones. Ella usaba un vestido sencillo de algodón floreado y sandalias bajas, los cabellos sueltos enmarcando el rostro. No había joyas caras o maquillaje elaborado, pero ella irradiaba una belleza natural que ofuscaba a cualquier mujer que él ya había conocido. «Disculpa la tardanza», dijo ella, sentándose a su frente. «El microbús se retrasó». «No te preocupes. ¿Pediste algo para beber?» Ellos pidieron vino tinto de la casa y entremeses, y Diego descubrió que conversar con Rafaela era sorprendentemente fácil. Ella hacía preguntas sobre su trabajo con curiosidad genuina, sin la agenda oculta que él estaba acostumbrado a encontrar en encuentros. «Debe ser increíble crear algo desde cero y verlo crecer», dijo ella cuando él explicó cómo había fundado la empresa. «¿Cuántas personas trabajan contigo ahora?» «Cerca de 2000, distribuidos en varios países». Los ojos de ella se agrandaron. «¡Guau! Usted es responsable por el sustento de 2000 familias». ¡Qué responsabilidad enorme! Diego quedó sorprendido con la perspectiva de ella. La mayoría de las personas comentaba sobre el dinero, el poder, el prestigio. Rafaela veía personas, impacto, responsabilidad humana. «¿Y usted?», preguntó él. «Cuénteme sobre sus planes. Usted está terminando el posgrado en educación inclusiva». El rostro de Rafaela se iluminó. «Quiero abrir una escuela de idiomas que ofrezca LSM como primera lengua, no como un curso especial. Un lugar donde sordos y oyentes aprendan juntos desde pequeños, donde la inclusión sea natural, no forzada». ¿Ya pensó en cómo va a financiar eso? «Estoy juntando dinero despacio. Tal vez conseguir un préstamo, buscar inversionistas que crean en el proyecto». Ella se encogió de hombros con una naturalidad que escondió años de planificación cuidadosa. «Va a demorar, pero va a acontecer». La convicción en su voz tocó algo profundo en Diego. Había una pureza en sus sueños que lo hacía recordar de sí mismo a los 25 años, cuando creía que podía cambiar el mundo a través de la tecnología.
Puedo ayudar, dijo él impulsivamente. Rafaela frunció el ceño. ¿Cómo así? Financiar el proyecto. O conectar usted con personas correctas. Tengo contactos en educación, inversionistas que se interesan por causas sociales. La expresión de Rafaela cambió sutilmente. Una sombra pasó por sus ojos y ella retrocedió ligeramente en la silla. Es muy gentil de su parte, pero no puedo aceptar. ¿Por qué no? Porque apenas nos conocemos. Y porque yo necesito conseguir eso sola. Había una firmeza en su voz que Diego reconoció. La misma determinación que él propio había tenido cuando rechazó la ayuda del padre para expandir la empresa. Disculpe, dijo él rápidamente. No quise ser presuntuoso. Es que cuando veo algo bueno tengo ganas de apoyar. Rafaela relajó un poco. Gracias. Pero prefiero construir mi camino paso a paso. El resto de la cena transcurrió en territorio más seguro. Libros, películas, historias de la infancia. Diego descubrió que Rafaela había crecido en una casa pequeña en Ecatepec, con 3 hermanos. Que su madre trabajaba como empleada doméstica en 3 empleos diferentes para sustentar la familia después que el padre los abandonó. Debe haber sido difícil, comentó él. Lo fue. Pero mi madre siempre decía que las dificultades pasan, el carácter queda. Ella nos enseñó que no importa de dónde usted viene, importa para dónde está yendo. Mujer sabia, la más sabia que conozco. Trabajó la vida entera para que pudiésemos estudiar. Mis 3 hermanos están en la universidad ahora, Derecho, Ingeniería y Medicina. Yo soy la única que aún no terminó los estudios, pero está terminando. Y construyendo algo importante. Rafaela sonrió, y Diego percibió que era la primera vez que alguien validaba sus sacrificios sin intentar minimizarlos o compararlos con otras conquistas. Cuando llegó la hora de irse, Diego insistió en llevarla para casa. Rafaela hesitó antes de aceptar, y él entendió que ella estaba evaluando si podía confiar en él. El trayecto hasta Ecatepec llevó casi 1 hora en el tráfico del viernes. Diego dirigió su BMW por los barrios periféricos, viendo una ciudad de México que raramente visitaba. Casas pequeñas, pegadas unas en las otras. Calles sin asfalto, niños jugando en la acera incluso en el frío de julio. «Es aquí», dijo Rafaela cuando llegaron a una casa de 2 pisos pintada de azul claro. Diego apagó el motor y ellos se quedaron algunos minutos en el coche, conversando sobre la noche. «Gracias por la cena», dijo ella, «y por la conversación. Hace tiempo que no encuentro a alguien que realmente escucha. Gracias yo. Usted me hizo recordar de cosas que había olvidado». «¿Cómo qué? ¿Cómo es bueno soñar con algo más allá de números y lucros?» Rafaela lo estudió por un momento, como si estuviese intentando descifrar algo en su rostro. «Diego, ¿puedo ser directa?» «Claro. Usted parece alguien muy solitario, y yo no sé si estoy lista para ser la solución de la soledad de alguien». La honestidad de ella lo atingió como un puñetazo en el pecho, pero en vez de ofenderse, él admiró su coraje. «Usted tiene razón», admitió. «Yo soy solitario, pero no estoy buscando una solución rápida. Estoy buscando una conexión real. ¿Y cómo yo sé que usted no se va a cansar de mí cuando la novedad pase?» La pregunta reveló una vulnerabilidad que ella había escondido durante toda la noche. Diego entendió que por detrás de la confianza y de la determinación, Rafaela también tenía miedos. Miedo de no ser suficiente, de ser descartada, de hacerse daño. «Usted no sabe», respondió él con honestidad brutal. «Y yo tampoco sé, pero me gustaría la oportunidad de descubrir». Rafaela quedó en silencio por un largo momento, mirando por la ventana para su casa. «Está bien», dijo finalmente. «Pero despacio, ¿ok? Yo no soy del tipo que se tira de cabeza». «Despacio», concordó él. Cuando ella bajó del coche y saludó desde la puerta de casa, Diego permaneció algunos minutos parado en la calle, procesando la noche. Por primera vez en años, él había sido completamente honesto con alguien sobre su soledad. Y en vez de huir o intentar sacar ventaja, Rafaela había ofrecido comprensión y una oportunidad cautelosa.
En el camino de vuelta para su departamento en Polanco, Diego sintió algo que no experimentaba hacía mucho tiempo. Esperanza genuina de que tal vez pudiese construir algo real con alguien que lo veía más allá de su cuenta bancaria. Durante las 3 semanas siguientes, Diego y Rafaela desarrollaron una rutina delicada. Él continuaba bajando para tomar café todas las tardes, y ellos salían a cenar 2 veces por semana, siempre en lugares sencillos que ella escogía. Diego descubrió pequeños restaurantes familiares, fondas con platillos caseros, una pizzería donde el dueño conocía a todos los clientes por el nombre. Era un mundo completamente diferente del suyo, y él se sorprendió al percibir cómo se sentía en casa allí. Rafaela, por su parte, comenzó a relajarse en su compañía. Sus conversaciones se volvieron más íntimas, más reveladoras. Ella contó sobre el padre que los había abandonado cuando supo de la sordera del hijo menor, sobre las noches que pasó estudiando a la luz de una vela cuando cortaban la luz, sobre los sueños que cultivaba en silencio para no decepcionar a su madre si no conseguía realizarlos. Diego habló sobre su propia soledad, sobre cómo el éxito se había convertido en una prisión dorada, sobre los años en que confundió conquistas profesionales con felicidad. Por primera vez, alguien escuchaba sus vulnerabilidades sin juicio o intento de explotación. Fue en un martes lluvioso de agosto que todo comenzó a desmoronarse. Diego estaba en su sala de reuniones, cerrando un contrato de 5 millones de pesos con una empresa de telecomunicaciones, cuando Mariana entró con una expresión preocupada. «Señor Castellani, necesito hablar con usted. Es urgente». Él pidió una pausa en la reunión y siguió a Mariana hasta su oficina. «¿Qué aconteció?». Mariana hesitó sujetando una tablet. «Salió una materia en el portal TecMéxico. Sobre usted y, bien, sobre la muchacha del café». La sangre de Diego se congeló. Él tomó la tablet y leyó el encabezado. CEO millonario en romance con empleada, favoritismo o amor verdadero. La materia venía acompañada de fotos. Diego y Rafaela saliendo del restaurante La Nonna. Él abriendo la puerta del coche para ella, los dos caminando por la calle de manos dadas. Las imágenes habían sido tomadas sin que ellos percibiesen, probablemente por algún paparazzi freelance en busca de una historia. El texto era aún peor que las fotos. Fuentes cercanas a Castellani Tech confirman que el CEO, Diego Castellani, conocido por su discreción en asuntos personales, está involucrado románticamente con Rafaela Silva, empleada del café localizado en la planta baja de uno de sus edificios. La relación levanta cuestiones sobre posible favorecimiento, ya que Silva trabaja en espacio comercial de propiedad de Castellani. Colegas de la joven relatan cambios recientes en su comportamiento, incluyendo conversaciones frecuentes con alguien importante y comentarios sobre nuevas oportunidades. La asesoría de Castellani no respondió a nuestros pedidos de esclarecimiento. Diego sintió náuseas subiendo por la garganta, no apenas por la invasión de privacidad, sino por la manera como la materia insinuaba que Rafaela era interesada, que estaba aprovechándose de la situación. ¿Quién filtró eso?, preguntó él, aunque ya supiese que no habría respuesta definitiva. No sabemos. Pero señor, esto se está esparciendo rápidamente. Ya fue republicado en otros 3 sitios y está comenzando a circular en las redes sociales. El teléfono de Diego vibró. Era un mensaje de Rafaela. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Él canceló el resto de las reuniones del día y corrió para el café. Encontró a Rafaela en la bodega del fondo, claramente alterada. Sus ojos estaban rojos y ella sujetaba el celular con manos temblorosas. «¿Usted vio?», preguntó ella sin preámbulos. «Vi, Rafaela, lo siento mucho. No tenía idea de que nos estaban siguiendo». «No es solo la materia», dijo ella mostrando el celular. «Estoy recibiendo mensajes todo el día. Personas que yo ni conozco me llamando de interesada, aprovechada, cazafortunas». Diego tomó el teléfono y leyó algunos de los mensajes. Eran crueles, llenos de prejuicio de clase y misoginia.
Personas juzgando a Rafaela sin conocerla, reduciéndola a estereotipos viles. Tiene más, continuó ella con la voz quebrándose. Mi jefa recibió una llamada de la administración del edificio. Están cuestionando si es apropiado que yo continúe trabajando aquí, ya que puede generar conflicto de intereses. Eso es ridículo. Yo voy a resolver. ¿Cómo? Los ojos de ella brillaban con lágrimas contenidas. ¿Usted va a llamar para su propia empresa y decir que ellos no pueden despedirme porque estamos saliendo? Eso solo va a empeorar todo. Diego percibió el dilema imposible en que estaban presos. Cualquier intervención suya sería vista como confirmación de las sospechas sobre favorecimiento. Y tiene una cosa más, dijo Rafaela respirando hondo. Mi madre me llamó. Ella está preocupada. Los vecinos están comentando, hablando que yo me involucré con gente rica y que eso solo puede dar problema. ¿Su madre no confía en usted? Ella me conoce. Sabe que yo no soy interesada, pero también sabe cómo el mundo funciona. Ella tiene miedo de que yo me lastime. Diego sintió el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. Su presencia en la vida de Rafaela estaba causando exactamente el tipo de complicación que ella no merecía. Rafaela, yo voy a dar una entrevista. Voy a aclarar todo, explicar cómo nos conocimos, que no hay favorecimiento envuelto. No, la firmeza en su voz lo sorprendió. Eso solo va a llamar más atención. Solo va a empeorar. Entonces, ¿qué usted quiere hacer? Ella quedó en silencio por un largo momento, mirando para las manos. Yo necesito un tiempo, dijo finalmente, para pensar, para dejar las cosas enfriar. ¿Un tiempo de cuánto? No sé, tal vez sea mejor que nosotros paremos de vernos por un tiempo. Las palabras atingieron a Diego como un tiro en el pecho. ¿Usted está terminando conmigo? Estoy intentando protegernos a los dos. Su reputación, mi empleo, mi familia. Esto quedó grande de más, muy rápido. Pero Rafaela, usted no puede dejar que hablen por usted, que decidan lo que usted puede o no hacer. Fácil hablar cuando usted tiene poder para defenderse. Yo soy apenas una barista de la periferia. Si esto continúa, voy a perder mi empleo, mi facultad, todo por lo que trabajé. Diego vio el miedo real en sus ojos y entendió que no era apenas sobre ellos dos. Era sobre la realidad brutal de las diferencias sociales, sobre cómo el mundo juzgaba a mujeres como Rafaela cuando se involucraban con hombres como él. Yo entiendo, dijo él, aunque cada palabra costase una parte de su alma. Pero no quiero desistir de nosotros. Yo tampoco quiero, admitió ella, y una lágrima finalmente rodó por su rostro. Pero tal vez querer no sea suficiente. Cuando Diego salió del café aquella tarde, él cargaba consigo la amarga certeza de que el mundo exterior había invadido su pequeño refugio de felicidad y lo destruido. Por primera vez en semanas, él cuestionó si había sido egoísta al insistir en una relación que tal vez estuviese destinada al fracaso desde el inicio. La soledad que había comenzado a curar volvió con fuerza redoblada, trayendo consigo la dolorosa conciencia de que algunas barreras tal vez fuesen imposibles de transponer. No importa cuánto amor hubiese de un lado y del otro. 2 semanas se pasaron sin que Diego bajase a la planta baja. Él volvió a la rutina anterior, almuerzos pedidos por Mariana, reuniones que se extendían hasta tarde, la soledad familiar de su departamento vacío. Pero ahora la soledad tenía gusto amargo, porque él sabía lo que estaba perdiendo. Las materias sobre el romance polémico continuaron apareciendo esporádicamente, especulando sobre el fin de la relación, analizando cada movimiento de Diego en eventos públicos en busca de señales de una nueva compañera. Él paró de leer las noticias, pero Mariana lo mantenía informado sobre las más relevantes para la imagen de la empresa. Fue en una mañana de septiembre que Mariana entró en su sala con una expresión diferente, no preocupada como había estado en las últimas semanas, sino cautelosamente esperanzada. Señor Castellani, tiene una persona aquí queriendo hablar con usted. Dice que es sobre Rafaela. El corazón de Diego se disparó. ¿Rafaela está aquí?
No, señor. Es una señora mayor. Dice que es la madre de ella. Diego quedó paralizado por un momento. Doña Carmen Silva. Rafaela había hablado sobre ella innumerables veces, siempre con una mezcla de amor profundo y admiración. La mujer que había criado 4 hijos sola, que trabajaba 3 empleos para mantenerlos en la escuela, que nunca había perdido la fe en la bondad de las personas a pesar de todas las dificultades. «Mándela entrar», dijo él, arreglando la corbata nerviosamente. Doña Carmen era menor de lo que él había imaginado. Una mujer de cerca de 50 años, cabellos canosos recogidos en un moño sencillo, usando un vestido azul marino bien planchado y zapatos bajos. Pero había una dignidad en su postura que impresionó a Diego inmediatamente. Ella miraba alrededor de la oficina lujosa sin intimidación, apenas con curiosidad discreta. «Señor Castellani», dijo ella extendiendo la mano. «Soy Carmen Silva, madre de Rafaela. Doña Carmen, es un placer conocerla. Por favor, siéntese. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Café? ¿Agua?» «Un cafecito sería bueno, gracias». Diego pidió para Mariana traer café y quedó esperando que doña Carmen comenzase la conversación. Ella lo estudiaba con ojos inteligentes y penetrantes que recordaban mucho a los de la hija. «Vayan aquí porque mi hija está sufriendo», dijo ella sin rodeos cuando Mariana salió de la sala. «Yo también estoy sufriendo, doña Carmen, pero respeté la decisión de ella de alejarse. Sé de eso, y por eso mismo vine a conversar con usted». Ella tomó la taza de café y tomó un sorbo antes de continuar. «Rafaela no sabe que estoy aquí. Además, ella quedaría furiosa si supiese». «¿Por qué vino entonces?». Doña Carmen suspiró. «Porque conozco a mi hija hace 28 años. Sé cuando ella está genuinamente feliz y cuando está sacrificándose por lo que cree que es lo mejor para todos». «¿Y qué usted cree sobre nuestra relación?». «Al comienzo quedé preocupada», admitió ella. «Hombres ricos y mujeres pobres. Esa historia generalmente no tiene final feliz para la mujer. Pero ahí vi cómo mi hija hablaba de usted, cómo ella hablaba de mí. Como alguien enamorada habla de la persona amada. No del dinero, no del poder, no de las oportunidades. Del modo que usted reía, de las conversaciones que ustedes tenían, de cómo usted trataba a las personas en el café». Los ojos de doña Carmen se suavizaron. «Ella dijo que usted había ayudado cuando ella quedó sola en el mostrador, que no tuvo vergüenza de ensuciarse las manos. Eso me dijo más sobre su carácter que cualquier materia de periódico». Diego sintió un apretón en el pecho. «Entonces, ¿por qué ella se está alejando?». «Porque ella tiene miedo. Miedo de no ser buena suficiente para su mundo. Miedo de que las personas siempre la vean como interesada. Miedo de estorbar su vida». Doña Carmen pausó. «Y porque ella aprendió desde pequeña a proteger a las personas que ama. Incluso que eso signifique sacrificarse. Pero yo no quiero que ella se sacrifique por mí. Yo sé. Y es por eso que vine aquí con una propuesta». Diego se inclinó para frente, intrigado. «Día 15 de octubre, el sábado que viene, la asociación donde Rafaela trabaja como voluntaria está haciendo un evento benéfico. Una feria para recaudar fondos, para comprar equipamientos nuevos para las clases de LSM». Doña Carmen sacó un papel de la bolsa. «Aquí está la dirección». Diego tomó el papel no entendiendo a dónde ella quería llegar. «Rafaela va a estar allá», continuó doña Carmen. «En realidad ella es una de las organizadoras principales. Va a estar en su elemento, haciendo lo que ama, rodeada de personas que la conocen y respetan. ¿La señora quiere que yo vaya hasta allá? No apenas vaya. Quiero que usted vea quién mi hija realmente es. No la barista tímida que usted conoció, sino la educadora apasionada, la líder comunitaria, la mujer que consigue unir personas diferentes alrededor de una causa común». Los ojos de doña Carmen brillaron con orgullo maternal. «Y quiero que las personas de la comunidad vean a usted también, no como el CEO poderoso de los periódicos, sino como el hombre que mi hija escogió». Doña Carmen
No tengo certeza si eso va a funcionar. Mi presencia puede causar más problemas, o puede mostrar para todo el mundo, incluso para mi hija testaruda, que ustedes dos tienen algo real, algo que vale la pena luchar. Ella se inclinó para frente. Señor Diego, ¿puedo ser directa? Claro, mi hija nunca trajo a ningún hombre para conocer la familia. En 28 años nunca vi ella mirar para alguien del modo que mira para usted cuando habla de él. La voz de doña Carmen quedó más suave. Ella está con miedo, pero también está enamorada. Y a veces, cuando alguien que amamos está con miedo, nosotros necesitamos ser valientes por ella. Diego quedó en silencio, procesando las palabras de la madre de Rafaela. Había una sabiduría allí que trascendía diplomas y experiencias corporativas, la sabiduría de una mujer que había navegado por la vida con el corazón siempre abierto a pesar de todas las decepciones. Tiene una cosa más, dijo doña Carmen, hesitando por primera vez. El proyecto de la Escuela de Idiomas de Rafaela, ella no desistió de él. En realidad, ella intensificó los esfuerzos. Está trabajando doblado, economizando cada centavo, porque cree que si consigue realizar el sueño sola, va a probar que merece estar al lado de alguien como usted. La revelación atingió a Diego como un rayo. Rafaela no se había alejado por desinterés o por miedo del compromiso. Ella estaba intentando hacerse digna de él, luchando para construir algo propio que pudiese ofrecer como contrapartida a la disparidad social entre ellos. Ella no necesita probar nada, dijo él emocionado. Yo sé, usted sabe, pero ella necesita descubrir eso sola. Y tal vez, si usted aparece en el evento, muestra apoyo al trabajo de ella, sin hacer alarde, sin intentar resolver todo con dinero. Tal vez ella entienda que usted la ama por lo que ella es, no por lo que ella puede volverse. Cuando doña Carmen salió de la oficina, Diego quedó solo con el papel en la mano y una centella de esperanza que no sentía hacía semanas. Por primera vez desde que todo se había desmoronado, él tenía un plan, no para conquistar a Rafaela de vuelta, sino para mostrar a ella que algunos amores eran fuertes lo suficiente para enfrentar cualquier tempestad. El sábado 15 de octubre amaneció soleado, pero Diego despertó con el estómago revuelto. Había pasado la semana entera planeando su ida al evento, escogiendo ropas que no pareciesen ostensivas de más, ensayando conversaciones que sonasen naturales. Pero ahora, parado delante del espejo del baño, él se sentía como un adolescente a punto de pedir a la primera muchacha para bailar. Optó por jeans oscuros, tenis blancos y una camisa polo azul marino, lo más casual que conseguía quedar sin parecer disfrazado. Dirigió hasta la Roma en su coche menos llamativo, un Jetta que raramente usaba, y estacionó 2 cuadras antes de la dirección que doña Carmen había dado. La Asociación de Sordos de la Ciudad de México ocupaba una casona antigua, pintada de amarillo claro, con una placa sencilla en la entrada. Alrededor, puestos coloridos se esparcían por la acera y por la calle cerrada para el evento. El sonido de música en vivo se mezclaba con conversaciones animadas y risas de niños. Diego paró en la esquina, observando de lejos. Había más personas de lo que esperaba. Familias enteras, jóvenes, ancianos, una mezcla vibrante de la comunidad local. Y entonces la vio. Rafaela estaba en un puesto en el centro de la feria, organizando libros infantiles ilustrados sobre inclusión. Usaba una camiseta blanca con el logo de la asociación y una falda larga floreada, los cabellos recogidos en una coleta alta. Ella conversaba animadamente con una niña de cerca de 10 años en LSM, sus gestos fluidos y expresivos pintando historias en el aire. El corazón de Diego se disparó. Era la primera vez que la veía en 3 semanas y la añoranza atingió con fuerza física. Pero más que eso, estaba viendo un lado de ella que nunca había presenciado completamente. Rafaela en su elemento, irradiando confianza y propósito. Él respiró hondo
y comenzó a caminar en dirección a la feria. No había dado 10 pasos cuando una voz familiar lo paró. ¿Diego? ¿Diego Castellani? Él se viró y encontró a Roberto Méndez, uno de los mayores inversionistas de la Ciudad de México, acompañado de la esposa y 2 hijos adolescentes. «Roberto, qué sorpresa», consiguió decir forzando una sonrisa. «¿Qué usted está haciendo aquí?» La curiosidad de Roberto era evidente, y Diego percibió que otros frecuentadores de la feria comenzaban a reparar en la conversación. «Apoyando una causa importante», respondió vagamente. «Ah, entiendo. Trabajo filantrópico de la empresa. Muy bueno para la imagen». Roberto sonrió con aquella expresión que Diego conocía bien, la de quien acababa de archivar una información útil para futuras conversaciones de negocios. Antes que Diego pudiese responder, una segunda voz se juntó a la conversación. «Roberto, qué bueno verte aquí». Era Marcelo Ferreira, editor jefe del TecMéxico, el mismo portal que había publicado la materia sobre su relación con Rafaela. El estómago de Diego se hundió. «Marcelo, usted conoce a Diego Castellani», dijo Roberto, claramente satisfecho por estar en el centro de una potencial noticia. «Claro que conozco. En realidad, estoy aquí haciendo una materia sobre inclusión social en la educación». Los ojos de Marcelo brillaron con interés periodístico. «Pero qué coincidencia interesante que usted esté aquí también, Diego». Diego sintió el mundo comenzar a desmoronarse a su alrededor. En pocos minutos, su presencia allí sería interpretada como un golpe publicitario, una tentativa de mejorar su imagen después del escándalo. Peor aún, Rafaela sería nuevamente arrastrada para los reflectores como la motivación por detrás de su presencia. «Permiso», murmuró él intentando alejarse, pero Marcelo lo siguió. «Diego, una pregunta rápida. ¿Su presencia aquí tiene alguna relación con Rafaela Silva? Supimos que ella es voluntaria de esta asociación». Fue como llevar un puñetazo en el estómago. Diego miró en la dirección del puesto de Rafaela y vio que ella había parado de conversar con la niña y estaba mirando directamente para él. Incluso a la distancia, consiguió ver el choque en su rostro transformarse rápidamente en algo que parecía pánico. «Sin comentarios», dijo Diego, pero ya era tarde de más. Marcelo había seguido su mirada y ahora observaba a Rafaela con interés renovado. Roberto también había localizado la fuente de la tensión, y su expresión cambió para algo entre sorpresa y divertimento malicioso. «Es ella, ¿no es?», susurró Roberto. «La barista que causó todo aquel alboroto». Diego vio a Rafaela levantarse rápidamente del puesto y comenzar a caminar en la dirección opuesta, claramente intentando evitar una confrontación pública. Pero Marcelo ya estaba moviéndose, cámara del celular discreta pero estratégicamente posicionada. En aquel momento, Diego comprendió completamente la dimensión de su error. Había venido allí con las mejores intenciones, siguiendo el consejo de doña Carmen, creyendo que podría mostrar su apoyo discretamente, pero había sido ingenuo sobre su propia visibilidad. Un hombre como él no conseguía moverse anónimamente, especialmente no en eventos comunitarios donde su presencia sería automáticamente notada y cuestionada. Peor aún, estaba a punto de destruir exactamente aquello que había venido a proteger. El evento de Rafaela, su trabajo en la asociación, su reputación en la comunidad, todo sería manchado por la narrativa de que ella estaba usando su influencia para atraer donadores importantes, o peor, que estaba exhibiendo su relación con el CEO. Él observó a Rafaela desaparecer por una puerta lateral del edificio de la asociación y supo que había perdido cualquier chance de reconciliación. No apenas había irrespetado su pedido de espacio, sino que había traído exactamente el tipo de atención indeseada que ella más temía. «Diego», la voz de Marcelo sonó próxima de más. «¿Usted podría comentar sobre...?» «No», dijo Diego con una firmeza que hizo el periodista retroceder. «Y si usted publicar cualquier cosa sobre mi presencia aquí o sobre la organización de este evento, va a oír de mis abogados».
Pero incluso mientras profería la amenaza, Diego sabía que era inútil. La historia ya estaba escrita. CEO persigue exnovia en evento benéfico o algo del tipo estaría en línea antes del fin del día. Él caminó de vuelta para su coche con pasos pesados, sintiendo las miradas curiosas de los frecuentadores de la feria. En su tentativa de reconquistar a Rafaela, había conseguido apenas confirmar los peores miedos de ella sobre los dos mundos incompatibles en que vivían. Sentado en el banco del conductor, con las manos temblando ligeramente, Diego enfrentó una verdad devastadora. Tal vez algunas diferencias fuesen simplemente intransponibles. Tal vez su amor por Rafaela, por más genuino que fuese, no fuese suficiente para superar las realidades brutales de la disparidad social y de la atención de los medios que su vida atraía inevitablemente. Por primera vez desde que había conocido a Rafaela, Diego consideró seriamente la posibilidad de desistir, no porque no la amaba, sino porque tal vez amarla significaba dejarla en paz, lejos del circo mediático que su presencia siempre traía consigo. El gusto amargo de la derrota era algo que él no experimentaba hace años, y ahora entendía por qué había construido tantas barreras alrededor de su corazón. Algunos dolores eran simplemente devastadores de más para ser soportados más de una vez en la vida. La materia fue publicada el domingo por la mañana. CEO invade evento benéfico en tentativa de reconquistar exnovia, decía el encabezado, acompañada de fotos de Diego llegando al evento y de Rafaela huyendo por la puerta lateral. El texto especulaba sobre acoso emocional y uso de poder económico para presionar relaciones. Diego leyó la materia 3 veces, cada palabra como una cuchilla. Canceló todos los compromisos del lunes y se encerró en el departamento, ignorando las llamadas insistentes de Mariana y de la asesoría de prensa. Por primera vez en su carrera, simplemente no conseguía pensar en estrategias corporativas o damage control. Fue doña Carmen quien quebró su aislamiento el martes por la noche, apareciendo en la portería de su edificio. ¿Puedo subir?, preguntó ella por el interfono, y Diego, sorprendido, autorizó su entrada. Ella llegó al departamento cargando un tupper y una expresión determinada que recordaba mucho a la de la hija. «Usted está con cara de quien no come hace días», dijo ella, dirigiéndose directamente a la cocina, como si conociese el lugar hace años. «Doña Carmen, yo arruiné todo», dijo Diego sentándose pesadamente en el sofá. «Hice exactamente lo que ella tenía miedo que yo hiciese». «Hizo mismo», concordó ella, sacando platos del armario. «Pero no por las razones que está pensando». «¿Cómo así?» «Mi hija no está brava porque usted apareció en el evento. Ella está brava porque usted desistió». Diego la miró confuso. «Yo no desistí. Yo salí de allá para protegerla. Y después desapareció por 3 días, no atendió llamadas, dejó a ella sin ninguna explicación». Doña Carmen colocó un plato de comida caliente en la mesa de centro. «Rafaela no es una niña que necesita ser protegida, Diego. Es una mujer que necesita de un compañero que luche al lado de ella, no que huya a la primera señal de dificultad». Pero yo solo empeoré las cosas. La prensa, los comentarios en las redes sociales, y de ahí, la voz de doña Carmen ganó fuerza. ¿Usted cree que mi hija llegó a donde llegó huyendo de dificultades? ¿Que ella se volvió quien es desistiendo cuando las cosas quedaron difíciles? Diego quedó en silencio, procesando las palabras de ella. ¿Sabe qué ella me dijo ayer?, continuó doña Carmen. «Que tal vez estuviese equivocada sobre usted. Que tal vez usted fuese igual a todos los otros hombres ricos, interesado apenas mientras la broma era divertida, pero incapaz de enfrentar problemas reales». Las palabras atingieron a Diego como una cachetada. ¿Ella dijo eso? Y tiene más. Ella está pensando en aceptar una propuesta de trabajo en Guadalajara. Una ONG de allá ofreció una posición de coordinadora pedagógica para desarrollar programas de inclusión en escuelas públicas. El corazón de Diego se disparó. ¿Cuándo ella se va? Si se va, será al final del mes. Pero aún no decidió. Doña Carmen se sentó al lado de él. «Diego, mi hija está huyendo.
¿Y sabe por qué? Porque por primera vez en la vida, ella encontró algo por lo cual vale la pena luchar, pero no cree que la lucha sea correspondida. Ella está equivocada. Entonces, pruebe. ¿Cómo? Toda vez que me aproximo, viro encabezado de periódico. Toda vez que intento ayudar, parezco patronizing. Toda vez que demuestro interés, ella vira blanco de críticas. Doña Carmen sonrió por primera vez desde que llegara. ¿Sabe cuál fue el error de usted el sábado? ¿Ir al evento? No, el error fue ir solo. Ella se inclinó para frente. Usted fue allá como el CEO Diego Castellani haciendo una aparición pública. No fue como el novio de Rafaela apoyando a la mujer que ama. No entiendo la diferencia. La diferencia es que un CEO puede ser ignorado o atacado, pero un hombre apasionado, luchando públicamente por la mujer que ama, eso es una historia diferente. Doña Carmen pausó. ¿Sabe cuál es el mayor miedo de mi hija? Que ella no sea buena suficiente para mi mundo. No, el mayor miedo de ella es que usted no sea valiente lo suficiente para el mundo de ella. La revelación atingió a Diego como un rayo. Durante semanas, él había asumido que el problema era Rafaela, sentirse inadecuada para su vida privilegiada. Pero doña Carmen estaba cierta. El problema era él no haber probado que era fuerte lo suficiente para enfrentar los desafíos que vienen con amar a alguien de un mundo diferente. ¿Qué yo debería hacer? Pare de intentar protegerla y comience a luchar por ella. Públicamente, claramente, sin vergüenza o hesitación. Doña Carmen se levantó. Y haga eso luego, porque mi hija es orgullosa. Si ella aceptara aquella propuesta en Guadalajara, va a ser porque decidió que no vale la pena esperar por alguien que no tiene coraje de luchar por ella. Después que doña Carmen salió, Diego quedó solo con sus pensamientos y una claridad que no sentía hace semanas. Ella estaba cierta. Él había pasado todo ese tiempo intentando proteger a Rafaela de las consecuencias de estar con él, cuando debería estar luchando para crear un espacio donde ellos pudiesen estar juntos, sin miedo. En la mañana del miércoles, Diego llamó para Mariana con instrucciones específicas. Quiero una entrevista colectiva para el viernes. Convide todos los principales vehículos de comunicación. ¿Y Mariana? Yo voy a necesitar de un favor especial. Él pasó los 2 días siguientes preparándose meticulosamente. No como un CEO controlando una crisis, sino como un hombre preparándose para la batalla más importante de su vida. Una batalla que él finalmente estaba listo para trabar públicamente, costase lo que costase. En la noche del jueves, Diego hizo una llamada que no hacía hace meses. «¿Doctor Silva?», dijo él cuando la voz conocida atendió. «Soy Diego Castellani. Sé que no nos hablamos hace tiempo, pero necesito de un favor. Es sobre su hija Rafaela». Mientras explicaba su situación para el padre de Rafaela, un hombre que conociera brevemente en eventos académicos años antes, Diego sentía una determinación creciendo dentro de él. Por primera vez desde que todo comenzara, él no estaba reaccionando a los eventos. Él estaba tomando control de la narrativa. La entrevista colectiva del viernes sería su momento de verdad. No para salvar su reputación o administrar una crisis, sino para hacer algo que nunca había hecho antes. Apostar todo en una persona, públicamente y sin reservas. Si Rafaela estaba cuestionando su coraje, él estaba a punto de mostrar a ella y al mundo entero exactamente de lo que era capaz cuando luchaba por algo que realmente importaba. La sala de prensa de Castellani Tech estaba atestada en la mañana del viernes. Reporteros de todos los principales medios se amontonaban. Cámaras posicionadas estratégicamente. Expectativa palpable en el aire. Diego había convocado una entrevista colectiva sobre cuestiones personales importantes, lo que había generado especulación desenfrenada sobre posibles anuncios, desde expansión internacional hasta escándalos corporativos. Diego entró en la sala a las 10 en punto, vistiendo un traje azul marino, pero con una postura diferente de la habitual.
Había una vulnerabilidad en sus ojos que los periodistas experimentados reconocieron inmediatamente. No era la postura controlada de un CEO en Damage Control, sino de un hombre a punto de abrir el corazón. «Gracias por venir», comenzó él dispensando el púlpito y quedando de pie delante de las cámaras. Convoqué esta entrevista para hablar sobre algo que ha sido distorsionado por la prensa en las últimas semanas, mi relación con Rafaela Silva. Un murmullo recorrió la sala. Marcelo Ferreira del TecMéxico se inclinó para frente con interés renovado. Primero quiero aclarar algunos hechos. Conocí a Rafaela por casualidad en un café de mi edificio, cuando la vi ayudando a un cliente sordo. No hubo favorecimiento, no hay conflicto de intereses y no existe cualquier relación profesional entre nosotros. Su voz ganó fuerza. Lo que existe es amor. Amor real, profundo y del tipo que transforma a una persona. Las cámaras captaron cada palabra, cada expresión. En las últimas semanas leí materias especulando sobre las intenciones de ella, insinuando que ella sería interesada u oportunista. Esas personas claramente no conocen a Rafaela Silva. Diego pausó, dejando la emoción colorear su voz. Conocen a una mujer que trabaja como barista durante el día, estudia por la noche y pasa los fines de semana enseñando LSM para niños gratuitamente, que economiza cada centavo para realizar el sueño de abrir una escuela inclusiva, que recusó cualquier ayuda mía porque quiere conquistar sus propias victorias. Él caminó algunos pasos y las cámaras lo siguieron. Rafaela me enseñó que existe una riqueza que no aparece en balances financieros, la riqueza de la compasión, de la generosidad genuina, de la capacidad de ver lo mejor en las personas, incluso cuando ellas no consiguen ver en sí mismas. Su voz tembló ligeramente. Ella me enseñó que verdadera fuerza no es tener poder sobre otros, sino tener coraje de ser vulnerable con quien amamos. Una periodista levantó la mano. «Señor Castellani, si ustedes se aman tanto así, ¿por qué no están juntos?» «Porque yo fui cobarde», respondió él sin hesitación. «Porque cuando nuestra relación fue expuesta y ella viró blanco de críticas injustas, yo retrocedí. Pensé que protegerla significaba alejarme. Estaba equivocado». Diego se viró directamente para la cámara principal, sabiendo que Rafaela podría estar asistiendo. «Rafaela, si usted está viéndome, lo siento mucho. Lo siento mucho por haber huido cuando debería haber quedado a su lado. Lo siento mucho por haber dejado a otros definir nuestra historia. Y lo siento mucho por casi perder a la mujer más extraordinaria que ya conocí a causa de mi propio miedo». La sala estaba en silencio absoluto. «Usted me preguntó una vez si yo no me cansaría de usted cuando la novedad pasase. La respuesta es no, porque lo que siento por usted no es novedad, es reconocimiento. Es como encontrar una parte de mí que yo ni sabía que estaba perdida». Diego respiró hondo antes de la revelación final. «Y tiene algo más que ustedes necesitan saber. Ayer por la noche firmé los papeles para crear la Fundación Rafaela Silva para Educación Inclusiva con un fondo inicial de 5 millones de pesos. No para impresionarla o conquistarla de vuelta, sino porque creo en el sueño de ella. Porque creo que una mujer capaz de transformar un simple café en un espacio de inclusión y gentileza merece tener sus visiones apoyadas». El murmullo en la sala creció, pero Diego levantó la mano para silencio. «La fundación será dirigida por un consejo independiente de educadores, no por mí. Rafaela no necesita aceptarme de vuelta para que eso acontezca. Eso acontece porque ella merece, independientemente de cualquier cosa entre nosotros». En ese momento, la puerta del fondo de la sala se abrió. Diego se viró y vio a Rafaela entrar acompañada por Mariana. Ella usaba el mismo vestido floreado del primer encuentro de ellos, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. La sala entera se viró para mirarla, cámaras redireccionando el foco. Rafaela caminó lentamente hasta Diego
y él vio en su rostro una mezcla de sorpresa, emoción y algo que parecía mucho con orgullo. «Usted es un idiota», dijo ella alto lo suficiente para los micrófonos captasen, y risas nerviosas ecoaron por la sala. «Lo sé», respondió Diego, sonriendo por primera vez en semanas. «Un idiota valiente, pero aún así un idiota». Ella se aproximó más. «¿Pensó mismo que yo iba a irme para Guadalajara sin dar a usted una chance de luchar por nosotros? ¿Usted supo de la propuesta?» «Mi madre me contó todo, incluso sobre la conversación que ustedes tuvieron». Rafaela miró alrededor de la sala llena de periodistas y cámaras. «También me contó que usted llamó para mi padre ayer, pidiendo la bendición de él para que nos casemos». Un silencio atónito tomó cuenta de la sala. Diego sintió el rostro ponerse rojo. «Yo quería hacer las cosas derecho», murmuró él. «Delante de toda la prensa de la Ciudad de México». Ella rió, y el sonido llenó el corazón de él de alegría. «Si es así que necesitar ser para probar que no tengo vergüenza de amarlo, entonces sí». Rafaela quedó en la punta de los pies y lo besó suavemente, mientras flashes disparaban y cámaras grababan. Cuando se separaron, ella susurró apenas para él: «La respuesta es sí», por señal. Para todo, para quedar, para luchar, para construir algo juntos. Y para casarse conmigo, principalmente para eso. 6 meses después, Diego y Rafaela se casaron en una ceremonia sencilla en la misma asociación donde todo casi había terminado. La primera escuela de la Fundación Rafaela Silva abrió sus puertas en el año siguiente, ofreciendo educación bilingüe en español y LSM para niños de todas las condiciones sociales. Y toda mañana, antes de ir para la oficina, Diego aún paraba en el café de la planta baja, ahora administrado por Rafaela como un centro de entrenamiento profesional para jóvenes en situación de vulnerabilidad, para tomar su café con leche y recordar de cómo el amor verdadero no conoce barreras cuando encuentra coraje suficiente para luchar por sí mismo. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Diego y Rafaela los haya conmovido tanto cuanto nos conmovió al contarla. Esta jornada sobre amor que trasciende diferencias sociales y el coraje de luchar por lo que realmente importa nos recuerda que los obstáculos más difíciles pueden volverse las fundaciones de los amores más sólidos. Para continuar este viaje emocional, preparamos una playlist especial con historias igualmente tocantes sobre relaciones que desafían convenciones y personas que escogen el coraje sobre el miedo. Encuentren esta selección cuidadosa haciendo clic aquí al lado. Si les gustó esta historia de amor y superación, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Eso nos ayuda a continuar trayendo narrativas que celebran la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Todos los días compartimos historias únicas que exploran los laberintos del corazón y las sorpresas que la vida nos reserva. No se pierdan nuestros próximos contenidos y los esperamos en los comentarios para compartir sus propias historias de amor que vencieron todas las probabilidades.